Después de todo el día, 2 minutos antes fue que decía que se le había encendido el aceite. Bueno, pues 2 minutos después ha empezado a salir un chorro de líquido. ¿Qué líquido es, Coque? Ese líquido refrigerante ha empezado a salir, debe ser que el electroventilador no va. Avería en pleno Dakar con caravana, con caos total. Pero ha parado un chico que tiene moto y nos va a ayudar, creemos. Estamos de camino al taller, pero no llegamos porque se calienta. Tenemos un pequeño problema con la moto. No funcionan ventiladores. Ni idea. A lo mejor. Para aquí, a ver. Mira, a ver. Tiene motos grandes. Por eso. Comentamos. Tenemos la moto rota. ¡Tenemos cafetera! Sí. Tenemos la moto rota en Dakar. Nada más llegar, hemos pillado un mega atasco, se ha empezado a calentar aquello y ha empezado a soltar agua. No sabemos muy bien por qué. Paramos y de repente aparece un tipo enorme, altísimo, con unas manos enormes, profesor de física, que le gustan las motos, que es motero, me enseña la licencia y todo tal, y ha empezado a buscar por todos lados un mecánico. Yes, I'm saying, not everybody are good for working this type of bike. So you need to have a good mechanic. Yes. Yeah. You know what I mean? Yeah. So my guy, he's busy. He cannot come right now. I Don't can go go. anywhere. I can try to go to To the. there. All right. How long is In the downtown. You know the downtown? downtown? Yeah. Hasta que nos ha mandado a Frank, que es un tipo que tiene una tienda y un mecánico de motos grandes. Si venís a Dakar y tenéis algún problema algún día, aquí tenéis que venir. Y nada más llegar allí nos ha visto, que encima vive en Australia, él nunca está aquí, o casi nunca está aquí, que lo hemos pillado de pura casualidad, según decía él. Y rápidamente se ha puesto a funcionar, You need, I'll take you with the car and I drop you to the hotel and tomorrow you come back and get your bike. Okay? Take whatever you need, you come with me. Yeah, what time you wanna come back tomorrow? Or what time you wanna come back? When you say Okay, demain avant midi, le monde paraît. Yeah, tomorrow before 12 to make sure that everything is fixed. Tomorrow before 12? perfect, because Okay. I have to go to the embassy of Guinea. And Okay. Mali. You do your stuff in the morning. When you're ready, you come back here and get your bike. perfect. A buscar las cosas que necesitaba para arreglar la moto, incluso no la quería arreglar hoy, pero nosotros estábamos reventados, así que hemos decidido descansar un poco. Nos ha traído en su coche durante 1 hora. We saw Yeah. all Africa is a little expensive. It is, yeah. Especially the big cities. Yes. Yeah. Tenemos inquilinos. Durante 1 hora al hotel, Ah. ahí tenemos a nuestra amiga. Tenemos amiguitos. Bueno, estamos en África. Bueno, Y eso, durante 1 hora nos ha traído hasta el hotel. Él creía que era más barato y que costaría 30 euros o algo así. Cuesta un poquito más, un poquito, pero es eventual porque que no teníamos dónde caernos.
Hemos llegado a las 7 de la tarde, a las 6 de la tarde allí. Antes era a las 6. ¿no? 6. Sí, A las 6 y... No, a las 6 y media. A las 6 hemos llegado, nos hemos quedado tirados a las 6. Nos hemos quedado tirados a las 6, pero al mecánico hemos llegado casi a las 7. Al mecánico sí, a las 7. Entonces ya íbamos que no sabíamos dónde ir, qué hacer, con las maletas, con todo tal. Súper amable, nos ha cogido, nos ha traído. Llevo una hora hablando con él, porque como vive en Australia, en inglés perfectamente, y nos ha ayudado todo lo posible, ha hecho. Impresionante, impresionante. Hemos empezado con mal pie en Senegal, desde la frontera. Ahora vamos hacia... El carnet de passatge. a sellar el carnet de passatge. Luego a las Embajada de España. Embajada de España, Embajada de Mali. Costa de Marfil, de Guinea. Nos están llevando por toda la ciudad porque está a la otra punta. Tenemos muchos problemas para encontrar el sitio, para el Airbnb, en el hotel no hemos podido ni pagar porque no hay nadie. Nos hemos tenido que ir. Nos hemos ido del hotel sin pagar. Volveremos luego a ver qué pasa. Y hemos llegado al alojamiento de ahora del Airbnb. Y llevamos 2 horas para entrar en el alojamiento. Y no teníamos a nadie. Hombre, mira el mar. No teníamos a nadie que nos atendiera. Camino de la aduana, os explico brevemente el problema en Senegal con el carnet de passatge. Cuando llegas a la frontera, en vez de sellarte el carnet, te dan una hoja que te cuesta 10 euros y en 5 días tienes que ir a sellar el carnet de passatge en el centro de Dakar, con el tiempo que te lleva y el esfuerzo. Y seguimos dando vueltas 4 horas y 5 horas después. Todavía no hemos pagado el hotel de esta mañana. Nos están reclamando. Solo hemos podido hacer lo del carnet de passatge. Estamos intentando llegar a alguna embajada, alguna. Hemos cambiado dinero. 4 horas después. Y vamos a ver si hay suerte. Ah, bueno, hemos cambiado dinero. Hemos cambiado dinero. 1 hora para cambiar dinero, ¿eh? De momento, la ciudad más caótica que he visto en mi vida. O sea, ni siquiera en la India he visto tanto caos. Estamos en un momento épico. Coque se va a afeitar. La barbuza. Por 1 euro. No llega al euro. Y es después. ¿Y Coque? ¿Cómo estás? El viejo a joven en 10 minutos. Bueno, estamos en la embajada de Mali. Y vamos a rellenar los documentos para ver si podemos ir a Mali y cruzar hacia Costa de Marfil. ¿Verdad, Coque? Sí. Tras la embajada de Mali, donde dejamos todo preparado, nos dirigimos ahora hacia la embajada de Costa de Marfil. Allí tenemos una recomendación para entrar, así que creemos que no hay ningún problema. Pero siempre hay que dejar entregados todos los papeles y esperar unos cuantos días. Hacemos toda esa burocracia y dejamos preparado ya la ruta que vamos a seguir para llegar hasta Abiyán. Pero no siempre todo es como lo piensas. Llevamos media hora buscando taxi y nadie nos quiere llevar porque está la cosa muy complicada, ¿verdad, Coque? Très compliqué. Y encima les andamos regateando, pues ya más complicado todavía. Pues como no nos coge nadie, pues vamos andando. Llevamos un buen rato andando. Ponemos 1 kilómetro y pico ya. Pues solo nos quedan 7 kilómetros y medio o más. Kilómetros, mira. 8 kilómetros para casa. No, 9. 9. 1 hora y media. Así que vamos tirando un poquito.
tenemos taxi. Anglais? Parlez en français seulement. Nous sommes a la España. ¿Hablas español? Español. Después de todo el día, bajadas, moto, taxi, Pagar y pagar y pagar. pagar y pagar y pagar, nos vamos a hacer un poco de turismo. Y estamos en un dron. Estamos aquí. Un dron, Coque. Se lo voy a quitar, como me han hecho a mí. ¿Dónde estamos, Coque? El Monument de la Renaissance africana. El Renacimiento africano. Impresionante. El monumento fue inaugurado en 2010 como recordatorio del renacimiento de todas las naciones africanas. Desde la colina podemos disfrutar de unas vistas espectaculares de Dakar, ya que nos permite una visión de 360 grados de toda la ciudad. Vanessa, ¿qué haces? Tener paciencia. Estás comiendo otra vez. Todo el día ¿Otra vez? comiendo. Pero si es mi primera vez hoy. Pues todo como todos los días. Por eso lo digo, porque solo comemos de noche. Hoy tenemos frit avec poulet. Vale, poulet hecha remoscado. No, que está muy rico. Está buenísimo. Pero verdad que está un poco... Eso está la brasa, eso. Está la brasa, porque ahí la brasa, detrás de eso hay una fogata que te cagas. Pero está muy bueno. Que acabamos de ver, a ver si nos da tiempo a grabarla antes de que la apaguen. Detrás de esa puerta, ahí. Mira, eso se le ve a lo menos. Ahí nos han hecho el pollo. Fijaos, el restaurante ahí y el pollo aquí. Hecho. A estas horas está todo bueno. Sin haber desayunado, ni comido, ni merendado. Solo con unas almendras. Eso está perfecto. Las almendras nos dan la vida. Bueno, vamos a continuar comiendo. Bueno, nos vamos de la habitación. No me gustaría poder llevar el móvil en condiciones, pero vamos cargadísimos a por la moto. Vamos a por uno de los 40 taxis que hemos cogido este fin de semana. ¿Fin de semana? Bueno, esta semana, estos 2-3 días. Hay más de un europeo por aquí. Aquí nos han arreglado la moto, nos la han limpiado. El ventilador, nos han cambiado el aceite, aunque no han puesto el que yo quería. No sé, ahora preguntaré. Pero nos han tratado excelentemente. Au revoir, bonne journée, merci beaucoup. Au revoir, merci. ¿Derecha o izquierda? Derecha. Bueno, vamos con la moto, que hemos cambiado el aceite. No le han cambiado el filtro. Sí, se lo dije yo creo, pero bueno, no estoy muy seguro. Y nada, vamos para el Lago Rosa, vamos a salir de aquí, de este Dakar tan intenso.
Vamos a ir despacito. Nos han limpiado el ventilador y bueno, esperemos que no tengamos más problemas, porque ya llevamos 2 averías, una en Marruecos, y esto me manda por ahí. Ya se está calentando la moto, tío. Ah, vale, ya. Estoy empapado, ¿eh? Ya, ¿no? Lo que intento. ¿No te has dado cuenta de que meto el hocico en todos lados? Ay. Ojo. Mira qué laguito. Mira, esto es para deportes de lucha. Qué bueno. Lucha senegalesa. Para pasar esos días de lapsus esperando las respuestas de las embajadas, nos vamos al Lago Rosa. Pero el camino no nos es nada fácil, ya que nos equivocamos y nos metemos por un pueblo lleno de arena, que nos va a traer de cabeza durante unas cuantas horas. Me manda por aquí, ¿qué quieres que haga? Pues dímelo, tío. Por acá. Pues, aparte es que no veo, si es que no veo. No sé dónde poner la mano. ¿Es esta? Bueno, ya que estás. ¿Recto? No, ha dicho todo recto. O por ahí. Pues, Vanessa, mira cómo está esto. No sé si puedo salir de aquí. O espérate, vete caminando para allá un poco. Ya, pero a lo mejor más para adelante. Es que mira, aquí para dar la vuelta, no sé cómo lo voy a hacer. Os recuerdo que llevo unos 380 kilos de peso. Así nos estamos llegando al Lago Rosa.
No, venga, tira, ya voy andando. Pues eso, si ya estamos acostumbrados a ir andando con la ropa de moto y a 40 grados. Dios mío, creo que vamos a un camping donde hay piscina, así que por lo menos... Creo que tenía muchas ganas de salir de Dakar porque decía que era muy agobiante con tanto coche y porque no podía conducir. Pero no sabía lo que le esperaba y hace un rato me ha dicho que no sabe qué es peor, si Dakar o venir al Lago Rosa. No sé si llegaremos. El caso es que hemos salido a las 10 de la mañana de Dakar y son las 1:30. Se supone que estaba a 40 minutos Dakar del Lago Rosa y ya llevamos, pues eso, desde las 10:30 que hemos salido, 1:30, 3 horas, casi nada.